11 de octubre de 1993. Michael Jordan, el mejor jugador de básquetbol del planeta, el hombre que acababa de ganar 3 campeonatos consecutivos, el deportista más famoso del mundo, anuncia su retiro. Tiene apenas 30 años. Está en la cima absoluta de su carrera. Acaba de firmar el contrato más grande en la historia del deporte. Y de repente, se va. La conferencia de prensa es un caos. Los periodistas no entienden nada. ¿Por qué alguien en su mejor momento abandonaría todo? Michael llora frente a las cámaras. Dice que ya no tiene motivación, que la muerte de su padre 3 meses antes lo destruyó, que necesita alejarse del básquetbol. Pero hay algo que no cuadra. Porque 3 meses después, Michael Jordan firma con los Chicago White Sox, un equipo de béisbol. El hombre que dice estar destrozado emocionalmente, ¿se va a jugar otro deporte profesional? El que perdió la motivación, ¿ahora quiere empezar de cero en las ligas menores? No tiene sentido. A menos que el retiro nunca haya sido voluntario. A menos que la NBA lo haya obligado a irse. A menos que todo lo que creemos sobre Michael Jordan sea una mentira cuidadosamente construida. Esta es la historia real, la que nunca te contaron, la que la NBA, Nike y el propio Jordan han intentado borrar durante 3 décadas. Michael Jordan no es solo un jugador de básquetbol. Es un producto, una marca, un imperio de miles de millones de dólares. Nike factura más de 6,000 millones anuales solo con la línea Jordan. Michael recibe el 5% de esas ventas. Esos son 330 millones de dólares. Cada año, sin jugar un solo partido. Su imagen es intocable. El competidor perfecto. El líder implacable. El héroe americano. Pero detrás de esa imagen hay una verdad muy diferente. Una verdad que involucra casinos clandestinos, millones de dólares en deudas, conexiones con el crimen organizado y un padre asesinado en circunstancias que nunca fueron aclaradas. Vamos a empezar por el principio. Por el momento en que Michael Jordan dejó de ser solo un atleta y se convirtió en una adicción ambulante. Michael Jordan está en Atlantic City. Es la víspera del segundo partido de las finales del Este contra los New York Knicks. Su equipo está a punto de jugar el partido más importante de la temporada. ¿Y dónde está Michael? En un casino, apostando, hasta las 2:30 de la madrugada. Al día siguiente, juega el partido. Chicago gana. Michael anota 20 puntos. Pero la prensa descubre la historia. Las fotos salen en todos los periódicos. Michael Jordan en un casino, la noche antes de las finales. La NBA abre una investigación. Michael da una conferencia de prensa. Admite que estuvo en Atlantic City. Dice que solo fue a relajarse, que no apostó tanto. Mentira. Porque un año después, en 1992, aparece un cheque firmado por Michael Jordan por $57,000, hecho a nombre de James Slim Bowler. ¿Quién es Slim Bowler? Un traficante de cocaína, condenado por lavado de dinero, vinculado al crimen organizado. Michael dice que el cheque era un préstamo, que Slim era su amigo, que solo le estaba ayudando, pero Slim declara bajo juramento
Dice que ese cheque era el pago de una deuda de juego, que Michael le debía mucho más. Que esos $57,000 eran solo una parte. La NBA vuelve a investigar. Michael vuelve a negar todo. Dice que no tiene problemas con el juego, que son mentiras. Pero entonces aparece Richard Esquinas. Esquinas es un empresario de San Diego, un golfista aficionado, y en 1993 publica un libro. El título del libro es devastador. Michael y Joe, nuestra historia de apuestas. En ese libro, Esquinas revela que Michael Jordan le debe $1.2 millones en deudas de golf. Esquinas dice que Michael apostaba $100,000 por hoyo, que perdía partido tras partido, que las deudas se acumulaban. Michael lo llama mentiroso. Pero luego, en privado, negocia con Esquinas. Le paga $300,000 para que se calle, para que no hable más. Pero ya es tarde. La imagen de Michael Jordan está manchada. Y la NBA tiene un problema. Porque las reglas de la liga son claras. Artículo 35, inciso D, del reglamento. Cualquier jugador que apueste en partidos de la NBA será expulsado de por vida de la liga. Y aquí viene la pregunta que nadie se atreve a hacer. ¿Michael Jordan apostaba en partidos de básquetbol? Junio de 1993. Chicago Bulls gana su tercer campeonato consecutivo. Michael Jordan es el MVP de las finales. Está en la cima absoluta. Es el rey del mundo. 3 meses después, anuncia su retiro. La versión oficial es simple. Michael está cansado. La muerte de su padre lo destruyó. Necesita tiempo para sanar. Pero hay detalles que no cuadran. Primero, el momento. Michael se retira justo después de que la investigación de la NBA sobre sus apuestas alcanza su punto más álgido. La liga está revisando sus movimientos financieros, interrogando a sus conocidos, buscando evidencia de que apostó en partidos de la NBA. Y de repente, Michael se va, y la investigación se cierra. Segundo, el béisbol. Si Michael estaba devastado emocionalmente, si necesitaba alejarse del deporte, ¿por qué firma con un equipo de béisbol? No tiene sentido. A menos que ese fuera parte del trato. Tercero, el silencio de la NBA. David Stern, el comisionado de la NBA en ese momento, nunca habló públicamente sobre la investigación. Nunca reveló las conclusiones. Nunca explicó por qué se cerró el caso. Y aquí está la teoría que muchos periodistas han investigado durante años. La NBA encontró evidencia de que Michael Jordan apostaba en partidos de básquetbol. No necesariamente de la NBA, pero sí en partidos universitarios, lo cual también está prohibido. Según las reglas, deberían haberlo expulsado de por vida. Pero Michael Jordan no era un jugador cualquiera. Era el rostro de la liga. Era el producto más valioso del deporte americano. Expulsarlo habría sido un desastre económico. Para la NBA, para Nike, para todos los patrocinadores. Así que David Stern habría hecho un trato. Michael se retira voluntariamente. Se aleja del básquetbol por un tiempo. La investigación se cierra. Y nadie habla de esto nunca más. Es la suspensión perfecta, disfrazada de retiro. ¿Suena a teoría de conspiración? Quizás. Pero entonces, pasó algo que cambió todo.
23 de julio de 1993. James Jordan, el padre de Michael, maneja por una carretera de Carolina del Norte. Es medianoche. Está regresando de un funeral. Decide detenerse en un área de descanso para dormir unas horas. Nunca llegará a casa. Dos jóvenes, Daniel Green y Larry Demery, lo ven estacionado. Deciden asaltarlo. Le disparan en el pecho. Lo matan. Roban su auto. Un Lexus rojo que Michael le había regalado. Unos días después, el cuerpo de James Jordan aparece en un pantano. Está tan descompuesto que no pueden identificarlo de inmediato. Tienen que usar los registros dentales. La policía arresta a Green y Demery. Ambos confiesan. Son condenados a cadena perpetua. Caso cerrado. Pero hay algo que no cierra. ¿Cómo dos criminales de poca monta supieron que James Jordan llevaba joyas valiosas? ¿Cómo sabían que ese auto valía la pena asaltar? Y aquí es donde la historia se pone oscura. Porque hay una teoría que nunca fue investigada seriamente. La teoría dice que James Jordan no fue asesinado al azar, que fue un mensaje para Michael. Recuerden, Michael debe millones de dólares a gente peligrosa, gente que no acepta un no como respuesta. ¿Y si James Jordan fue asesinado porque Michael no estaba pagando sus deudas? Suena extremo. Suena imposible. Pero escuchen esto. Durante el juicio de Green y Demery, salió a la luz que ellos no actuaron solos, que había más personas involucradas. Pero la investigación nunca profundizó. Nunca buscaron a los cómplices. Nunca investigaron quién más sabía del asesinato. ¿Por qué? Porque si investigaban más, podrían descubrir conexiones. Conexiones con el mundo del juego ilegal. Conexiones con Michael Jordan. Y eso era demasiado peligroso. 3 meses después de la muerte de su padre, Michael Jordan anuncia su retiro. Dice que ya no puede jugar, que perdió la motivación, que su padre era su mayor fan. Y sin él, el básquetbol no tiene sentido. Es una narrativa perfecta, emotiva, trágica. Pero la pregunta sigue ahí. ¿Michael Jordan se retiró porque estaba devastado? ¿O se retiró porque la NBA lo obligó? ¿O se retiró porque tenía miedo de que lo mataran a él también? Marzo de 1995. Michael Jordan regresa a la NBA. Después de 17 meses alejado, después de intentar ser jugador de béisbol, después de que todo el mundo pensara que su carrera había terminado, vuelve. Y lo hace con 2 palabras. Un fax que dice simplemente, I'm back. El mundo enloquece. Es el regreso más esperado en la historia del deporte. Pero algo ha cambiado. Michael ya no es el mismo. Está más frío, más calculador, más despiadado. En su primera temporada de regreso, Chicago no gana el campeonato. Pierden en las semifinales. Pero al año siguiente, empiezan a dominar. 1996, 1997, 1998. 3 campeonatos más. Michael Jordan se convierte en el único jugador en la historia en ganar 6 campeonatos en 8 años. Es el cierre perfecto. El final de película. Pero detrás de ese éxito,
Hay un hombre roto. La imagen pública de Michael Jordan es la de un líder. Un competidor implacable. Un ganador nato. Pero pregúntenle a sus compañeros de equipo. Scottie Pippen, el segundo mejor jugador de los Bulls, ha dicho en múltiples entrevistas que Michael era un tirano, que lo humillaba en los entrenamientos, que lo hacía sentir inferior, que todo siempre era sobre Michael, nunca sobre el equipo. Steve Kerr, quien ahora es entrenador de los Golden State Warriors, cuenta que Michael lo golpeó en la cara durante un entrenamiento. Le rompió la nariz, porque Steve tuvo la audacia de defender el balón. Horace Grant, otro compañero de los Bulls, dijo que Michael era un bully, que disfrutaba destruir emocionalmente a la gente. Y no solo a sus compañeros, también a sus hijos. Marcus Jordan, el hijo mayor de Michael, ha hablado en entrevistas sobre lo difícil que fue crecer con él. Que Michael nunca estaba. Que cuando estaba, era crítico y distante. Que nunca fue suficiente para él. Jeffrey Jordan, su otro hijo, intentó jugar básquetbol profesional. Fracasó. La presión de ser el hijo de Michael Jordan era demasiado. Michael se divorció 2 veces. Su primera esposa, Juanita, se llevó $168 millones en el acuerdo. Fue el divorcio más caro en la historia del deporte. ¿Y saben qué? Juanita nunca habló, nunca dio entrevistas, nunca reveló por qué se divorciaron. Pero firmó un acuerdo de confidencialidad por $168 millones. ¿Qué secretos vale la pena pagar 168 millones para que no salgan a la luz? Hoy, Michael Jordan es dueño de los Charlotte Hornets, un equipo de la NBA que vale más de $500 millones. Sigue ganando 330 millones al año por su contrato con Nike. Es uno de los hombres más ricos del deporte. Pero también es uno de los más odiados. En 2020, cuando salió el documental The Last Dance, muchos esperaban que Michael mostrara un lado más humano. Pero lo que vieron fue lo contrario. Vieron a un hombre obsesionado con ganar, dispuesto a destruir a cualquiera que se interpusiera, sin empatía, sin remordimientos. Vieron a un hombre que justificaba su crueldad, diciendo que todo era por el campeonato. Y la gente empezó a preguntarse, ¿vale la pena ganar? Si para hacerlo tienes que convertirte en un monstruo. Michael Jordan ganó 6 campeonatos, pero perdió a su familia. Perdió a sus amigos. Perdió su paz. Hoy tiene 61 años. Y según las personas cercanas a él, sigue siendo la misma persona. Competitivo hasta el ridículo. Incapaz de perder ni siquiera en un juego de cartas. Obsesionado con demostrar que es el mejor. Pero el mejor. ¿En qué? ¿En básquetbol? Sin duda. ¿En ser un buen padre? No. ¿En ser un buen amigo? Tampoco. ¿En ser una buena persona? Esa es la pregunta que nadie quiere responder. Michael Jordan es un ídolo, una leyenda, un símbolo de excelencia. Pero también es un hombre, con vicios, con adicciones, con secretos. La pregunta no es si Michael Jordan es el mejor jugador de básquetbol de todos los tiempos. Eso ya está decidido. La pregunta es, ¿qué sacrificó para llegar ahí? ¿Valió la pena perder a su padre,
destruir a su familia, convertirse en una persona que nadie quiere tener cerca? Porque al final, los trofeos se quedan en una vitrina, los records se rompen, los campeonatos se olvidan. Pero las decisiones que tomas, las personas que lastimas, los errores que cometes, eso te persigue para siempre. Michael Jordan construyó un imperio, pero lo hizo sobre las ruinas de su propia vida. Y esa es la verdad que nadie quiere ver. Porque es más fácil admirar al héroe que enfrentar al monstruo que lo creó.